está abierta. Espérate. Un momento, un momento. Esto. Ay, Dios mío. Eso es lo que, eso es lo que quiero. ¿Se ve? Sí. Y es que yo quiero, ¿cómo se dice? Bueno, esto sí se puede, ¿verdad? Con esto. Sí. ¿Escuchas? ¿Ya me escuchas? Ah. Sí, sí, sí. Video apagado. Ahora dejo así está, como se dice, compartir. ¿Dejo así? No. Sí. Vamos a apagar con la de ya no compartir, ¿verdad? Entonces, ya. Entonces voy a estar así, esperando. Bueno, sí. Ya.
Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a Mesa 3, Arte entre Nueva España y Japón, de Coloquio Internacional de Estudios de Arte y Cultura Iberoamérica y Japón. Primera ponente de esta mesa es doctora Sonia Ocaña. Ella es doctora y maestra en Historia de Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en la misma disciplina por la Universidad de las Américas Puebla. Desde 2013 es profesora e investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la relación artística entre la Nueva España y Asia. Es autora de más de 20 textos académicos y ha participado en diversos congresos internacionales en México, Europa, Estados Unidos y Brasil y Japón. Actualmente desarrolla con financiamiento de CONACYT la investigación, la domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España. Pues, ¿se escucha? Sí, ok. Pues muchas gracias, Riel, por esta presentación y bueno, pues también muchas gracias a los organizadores, a Amadís y a los otros organizadores de este coloquio internacional. Es un placer, es un honor estar aquí y bueno, pues este tema trata, esta ponencia trata de la porcelana japonesa en Nueva España en el siglo XVIII. Por mucho tiempo, en la historiografía novohispana predominó la idea de que los numerosos bienes asiáticos que circularon a través del galeón de Manila se consideraron de modo genérico como chinos y que los orígenes concretos rara vez se identificaron con precisión. Sin embargo, en los últimos años han proliferado los estudios que abordan la circulación de objetos japoneses y su impacto en el ámbito virreinal. Las investigaciones se han concentrado en las lacas y los biombos japoneses, que datan en su mayoría de la época Momoyama, comprendida entre el último tercio del siglo XVI y principios del siglo XVII, y coincidente con una época de auge en el comercio del galeón de Manila. Para entonces, la presencia de los portugueses y los jesuitas y otras órdenes católicas en el sur de Japón dio lugar a lo que se ha denominado arte Nanban, cuyo principal mercado estuvo en Portugal, España y la América virreinal. La circulación de porcelana japonesa corresponde a una época posterior, cuya problemática es distinta. En Japón, la elaboración de porcelana empezó a principios del siglo XVII y su exportación fuera de Asia fue acicateada por la sucesión dinástica en China, 1661 a 1682, que afectó la nutrida producción de los hornos de Jingdezhen. Salvo por dicho periodo, la porcelana china siempre se produjo en mucha mayor cantidad que la japonesa. Entre las obras asiáticas de los siglos XVI al XVIII que circularon en Nueva España, la porcelana china ocupa un lugar muy destacado. En México se conservan algunos objetos de porcelana japonesa. Aunque no hay certeza de que hayan permanecido aquí desde la época virreinal, hay hallazgos arqueológicos y referencias documentales que confirman la circulación de porcelana japonesa en Nueva España. El propósito de esta ponencia es arrojar luz al gusto novohispano por estos objetos, tan codiciados como insuficientemente conocidos en el ámbito regional, en la historiografía. En términos generales, el consumo de porcelana a principios de la Edad Moderna se considera asociado al lujo. Sin embargo, a medida que avanza el estudio de la circulación de objetos asiáticos, se hace evidente que si bien muchos estuvieron presentes en distintos ámbitos europeos y americanos, las pautas de consumo variaron de un contexto a otro y de una época a la siguiente. En relación con el papel de la porcelana como producto de lujo, los ejemplos son numerosos. Tanto en Europa como en América, los personajes e instituciones más encumbrados ordenaron vajillas de cientos o miles de piezas marcadas, piezas de porcelana china marcadas con su escudo de armas. Ahora bien, Nueva España fue uno de los primeros lugares en tener intercambio comercial directo y regular con Asia. En consecuencia, se convirtió en uno de los primeros ámbitos donde el consumo de porcelana se diversificó en términos de calidad y precio. Al respecto, Fátima Castro Rodríguez ha advertido que, cito,
En la Nueva España, el consumo de la porcelana asiática toma un rumbo muy particular, ya que a pesar de formar parte del ajuar doméstico, la percepción de su atractivo se vio supeditada a su extrañeza y a la disponibilidad de las piezas. Cierro cita. En efecto, el gusto novohispano por la porcelana surgió en un contexto en el que el comercio con Asia moldeó la economía virreinal, entre 1580 y 1640. Aunque posteriormente su importancia económica se redujo, la temprana y variada circulación de objetos asiáticos fue determinante en los gustos regionales hasta el fin de la época virreinal. Las referencias documentales, así como los hallazgos arqueológicos, demuestran que en Nueva España la porcelana china se diversificó notablemente, de modo que desde el siglo XVII los habitantes de distintas ciudades y de distintos niveles económicos pudieron adquirir piezas. Desde luego, también hubo vajillas de cientos de piezas hechas por encargo que fueron un lujo al alcance de una minoría. En este contexto, ¿cómo se construyó el gusto por la porcelana japonesa en Nueva España? Al respecto, se sugerirán algunas posibilidades a partir del análisis de las pocas, pero significativas, referencias documentales conocidas. El análisis se basa en 50 inventarios de bienes novohispanos de entre 1690 y 1796 que mencionan objetos de loza, término que en la época se usó para referirse tanto a la porcelana como a la cerámica vidriada. A excepción de uno, todos los documentos incluyen referencias a obras de origen chino. La porcelana japonesa aparece en 12 documentos. En contraste, la loza de Talavera, la de Sajonia y la de Inglaterra solo se mencionan en un documento cada una. Incluso la loza de Puebla aparece únicamente en 3 documentos. Esto sugiere una relativa familiarización con la porcelana japonesa, cuyas evidencias se hallan principalmente en contextos de alto poder adquisitivo. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que en términos generales, en Occidente la porcelana japonesa de la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII se consideró un producto de lujo, aún más que la porcelana china. Cabe advertir que aunque se revisaron inventarios de bienes del siglo XVII, en ellos no se encontraron referencias explícitas a la porcelana japonesa. Sin embargo, como se ha visto, los hallazgos arqueológicos demuestran que ésta circuló en la Ciudad de México desde fines del siglo XVII. Hacia 1660, cuando la porcelana japonesa empezó a exportarse en cantidades relativamente grandes, Japón se hallaba en la época Sakoku. Había cerrado sus fronteras al exterior y el comercio con Europa era controlado por los holandeses. Dado que Holanda era rival comercial y política de España, cabría suponer que la porcelana nipona circuló poco en Hispanoamérica. Sin embargo, la exportación de dicha porcelana también era en parte controlada por los chinos. Es probable, así, que en Nueva España la circulación de porcelana japonesa se haya debido sobre todo a los chinos. En relación con la presencia de porcelana japonesa en Nueva España a fines del siglo XVII, tiene interés una referencia a, cito, 48 jícaras doradas, azules y encarnadas, con pájaros y ramos, tasadas en 288 reales de vellón, todas a 6 reales cada una. Cierro cita. Esta mención procede del inventario de bienes de don José de Silva y Mendoza, marido de doña María Luisa de Toledo, hija única del virrey Mancera. Don José carecía de bienes propios, de modo que sus posesiones proceden de la dote de su esposa, compuesta de objetos adquiridos en Nueva España antes de 1673, cuando doña María Luisa volvió a España ya casada con él y después de haber pasado la mayor parte de su infancia en Nueva España. La descripción del lote sugiere que se trata de porcelana japonesa de Arita, conocida como Imari. Como ha señalado Andrés Gutiérrez Fusillos, por la fecha de adquisición, es poco probable que se trate de imitaciones chinas. La fecha corresponde a los orígenes de la exportación a gran escala de la porcelana japonesa. El documento no aclara el origen del lote, pero la descripción se aleja de la producción china de la época. Los diseños de la porcelana japonesa alcanzaron rápido prestigio, y la posesión de objetos de ese origen pronto se asoció a cierto estatus.
Así pues, el conjunto mencionado podría ser uno de los indicios más tempranos de la fama de la porcelana japonesa en Nueva España y España. En contraste con lo que ocurre en los ámbitos hispanoamericanos, la circulación de porcelana japonesa cuenta con numerosos estudios en varios contextos europeos, especialmente Holanda, Alemania e Inglaterra. En Europa fue especialmente gustada la porcelana Kakiemon, que se caracteriza por un cuerpo blanco muy fino sobre el que se disponen los motivos en rojo brillante, azul, verde, amarillo y negro, a menudo decorada con flores y pájaros. En contraste, en Nueva España parece haber predominado la producción Imari Arita, que no solo se conoció a través de obras japonesas originales, sino también de sus imitaciones chinas. A la izquierda tenemos un plato japonés, a la derecha una imitación china, y este es un conjunto también de Imari chino, es una imitación. En el centro de Europa, la porcelana japonesa circuló mayormente entre 1660 y 1730. Nunca hubo una producción verdaderamente masiva, pero debido a su éxito, no solo tuvo un gran impacto en la porcelana china, sino también en las distintas producciones de porcelana europea, cuyo desarrollo data de principios del siglo XVIII y desde el principio se inspiró en los modelos japoneses. El caso europeo, hasta cierto punto, sirve como referencia para intentar responder a la pregunta de ¿hasta qué punto en Nueva España la porcelana japonesa se asoció al lujo? Al respecto, es de interés una referencia del Diario de Sucesos Notables de Castro Santa Anna. El autor señala que, con motivo de la consagración del obispo electo de Nicaragua, el 1 de mayo de 1754, en 3 de los salones principales del Palacio Arzobispal de la Ciudad de México, se exhibieron aparadores ricamente decorados con materiales suntuosos, el primero con loza, el segundo con cristal de roca y el tercero con plata y oro. El que nos interesa es el primero, cuyos, cito, distintos aparadores y talleres tenían delicada y exquisita loza del Japón, en varias piezas de fuentes, platos, tibores, picheles y flamencas. Cierro cita. Tienen aquí simplemente como referencia, obviamente no es el conjunto descrito en la cita, pero bueno, como referencia obras parecidas, ¿no?, de la época. Llama la atención la falta de referencias a la porcelana china, de mayor arraigo en Nueva España. Si bien resulta imposible saber si toda la porcelana exhibida para el solemne acontecimiento realmente era japonesa, la referencia demuestra que a mediados del siglo XVIII, al más alto nivel social de la Nueva España, dicha porcelana gozaba de especial prestigio, a pesar de que la primera que se conoció y la que siempre circuló en mayor cantidad era la china. Al respecto, Castro Rodríguez ha advertido que, cito, cuando el mercado se democratiza y la adquisición de las piezas se da con relativa facilidad, el objeto deja de tener un valor primordialmente utilitario y el despliegue de poder de compra se da por medio de lo suntuoso. Fin de la cita. La referencia en cuestión, la de Castro, menciona piezas de exhibición de gran formato. De las fuentes revisadas para este estudio, la mención de Castro Santa Anna constituye el caso más notable en el que se deja de lado cualquier función práctica para limitarse a exhibir el poder y el prestigio a través de lo suntuoso. Por otro lado, la fecha del texto, 1754, es de interés si tomamos en cuenta que la exportación de porcelana japonesa a Europa decayó a fines de la década de 1730. En contraste, como se verá, las referencias documentales novohispanas sugieren que la porcelana japonesa alcanzó su apogeo poco antes de 1720. Quizá este desfase se deba a que las piezas llegaron al virreinato a través de los comerciantes chinos, no los holandeses, como ocurrió en la mayor parte de Europa. Otra posibilidad es que muchas de las obras en realidad hayan sido imitaciones chinas. En cualquier caso, no hay duda de que el prestigio de la porcelana japonesa se extendió a ambos lados del Atlántico, a pesar de que en cada ámbito siguió una trayectoria distinta. La información documental
permite advertir que en su mayoría las referencias a la porcelana japonesa se encuentran en inventarios que registran una mayor cantidad de piezas de porcelana china, cuyos precios tienden a ser más bajos. Ahora bien, ¿hasta qué punto el público novohispano podía distinguir entre piezas de porcelana chinas y japonesas? Al respecto, conviene recordar que en el siglo XVIII, en el Parián de la Ciudad de México, había vendedores especializados en porcelana asiática, para quienes la capacidad de distinguir los orígenes precisos resultaba crucial. Este conocimiento repercutiría principalmente en las ventas orientadas al mercado de mayor poder adquisitivo, al que pertenecían la mayoría de los personajes en cuyos inventarios de bienes se han localizado objetos de porcelana japonesa. Los documentos suelen mencionar estos objetos de porcelana japonesa en poca cantidad. Sin embargo, ocasionalmente aparecen conjuntos relativamente numerosos, como 22 platos de loza del Japón azules y encarnados en 22 pesos y 16 dichos blancos y encarnados en 12 pesos, procedentes del inventario de bienes del capitalino Miguel de Cuevas, de 1732. 3 años después, en la misión jesuita de Zaguaripa, en Baja California, había 20 platos dorados del Japón, así como otros platos, tazones pequeños y copas del mismo origen. Se advierte que ambos documentos registran objetos destinados a un uso práctico, el servicio de mesa. Algo similar se advierte en otros inventarios de cantidad de objetos más limitada. Bueno, como tengo poco tiempo, dejen que paso al documento de 1737, José del Barrio, caballero del Orden de Santiago, que tenía entre muchos objetos de porcelana china, 2 tibores con sus tapas doradas japones, en 25 pesos los dos, 4 tazas grandes conserveras del Japón, todas ellas quebradas, que se evaluaron en 7 pesos, y 5 tazas conserveras japonas encarnadas y blancas, con sus tapas a 5 pesos cada una en 10 pesos. Este caso es importante porque se señala que el personaje recibió varias veces loza china enviada por sus amigos de Filipinas. Así, es probable que los objetos de porcelana referidos como japoneses efectivamente lo fueran. Y llama la atención los precios relativamente altos, incluso en el caso de las tazas que se hallaban quebradas. Permítanme un momento, por favor. Bueno, el inventario de bienes de la condesa de Jala menciona una cafetera de loza de China compuesta de 3 docenas de platitos, 2 azucareros, 4 cafeteras, 2 tazas conserveras con sus platos y tapas, 2 pescaderas, 17 tazas, 4 platillos, 6 porcelanitas, 18 tazas con asas, 6 tazas grandes, las 4 con tapas, una alcachofa y un plato, todo con las armas del señor Bucareli en 80 pesos. Es decir, el precio del juego de casi 100 piezas, es porcelana china, hecho sobre pedido. La diferencia de precio no es tan notable con, del mismo inventario, un par de ramilleteros de loza de China como de 3/4 japonés. Esto de decir loza de China y luego agregar otro origen es relativamente frecuente, entonces no hay duda de que en realidad, bueno, lo que quisieron decir en el documento es que eran japonesas. Y este par de ramilleteros como de 3/4 se tasan en 30 pesos. O sea, el otro conjunto muy grande de obras hechas sobre pedido, 80 pesos, y esto que apenas son 2 ramilleteros, 30 pesos. Bueno, por cuestiones de tiempo me paso a las conclusiones, ¿no? Y bueno, pues esta ponencia se plantea como una primera aproximación a un tema sobre el cual la información es fragmentaria. Aún así, su análisis sugiere posibilidades interesantes. En términos generales, el estudio de la circulación del arte asiático en la Nueva España del siglo XVIII resulta más complejo que el del siglo XVII, pues con el tiempo los centros de producción se multiplicaron y las obras europeas y americanas inspiradas en las asiáticas se popularizaron tanto como las chinas y japonesas. En el caso de la porcelana, la circulación de obras chinas de calidades diversas fue muy amplia.
En contraste, la europea circuló escasamente y la japonesa fue menos conocida que en el centro de Europa, pero mucho más de lo que hasta ahora se había supuesto. El hecho de que haya referencias a la porcelana japonesa en 12 de 50 inventarios de bienes hispanos del siglo XVIII que se refieren a la porcelana, demuestra que la relación artística entre Nueva España y Japón continuó, aunque acotada y a través de intermediarios, en el periodo Edo. Así pues, para aquilatar mejor la relación entre los dos ámbitos geográficos, es preciso tener en cuenta tanto los fenómenos de la época Nanban, sobre los que existen varios estudios, como los de la etapa Sakoku, sobre los que hasta ahora apenas hay información. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Sonia, por esta interesantísima ponencia, porque hasta ahora estudio de porcelanas aquí en Nueva España se han centrado en porcelana china. Por lo mismo, es revelador conocer todos estos como registros documentales y vestigios que han como rescatados. Bueno, vamos a seguir conversando posteriormente. Siguiente ponente era la doctora Marina López de la Universidad Michoacana. Sin embargo, pues no se ha presentado. Entonces vamos a pasar las ponencias de doctora Yayoi Kawamura de Universidad de Oviedo. Doctora Kawamura es doctora en Historia de Arte, especialista en las artes decorativas de la Edad Moderna y arte japonés conservado en España, especialmente lacca japonesa urushi. La línea de investigación reciente se centra en las llegadas de la lacca japonesa a España a través de Galeón de Manila y las influencias de arte japonés en América Virreinal. Ella es comisaria de la exposición Laccas Nanban, Huellas de Japón en España, cuarto centenario de la Embajada Keijo, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Artes Decorativas en Madrid en 2013. Año pasado fue colaboradora de organización de simposio Japón y Mundo Hispánico a través de la Ruta Transpacífica que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana. Y su ponencia se titula Intersecciones artísticas entre Ryukyu y México durante el virreinato. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes en esta sala y aquellos que están conectados a través de la línea, ¿no? Y estoy encantada de estar aquí en CENART hoy, compartiendo esta mesa con mis compañeras. Quisiera agradecer también pues, al Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón por esta magnífica organización del coloquio internacional, especialmente a mi colega y amiga, doctora Imamura. Muchísimas gracias. Con el título Intersecciones artísticas entre Ryukyu y México durante el virreinato, quisiera exponer una propuesta de estudio con el enfoque puesto en las artes de abalorios que se han desarrollado en ambos lados de Pacífico, a la vez que intento reforzar la idea sobre el importante vínculo entre distintas manifestaciones artísticas de Japón y de Hispanoamérica unida a través del Galeón de Manila, ¿no? Ryukyu, a ver si me adelanto. No avanza. Ahora. Bien, perdón. Ryukyu son estas islas marcadas ahí en el círculo al sur de Japón, actual provincia de Okinawa. Para la historia de Japón y América Virreinal ya no se sostiene la idea tradicional de que no existían relaciones entre ambos debido a la política de la prohibición del cristianismo en Japón desde 1614 y al cierre de sus fronteras, ¿no? Decretado en 1639, como acabamos de escuchar a boca de la doctora Sonia Ocaña. Desde antes de ese cierre, incluso después de ese
cierre, de Japón llegaban una serie de atractivas mercancías a Manila, que posteriormente Galeón de Manila pues transportaba a Acapulco, ¿no? Existen varias pues, evidencias documentales de las mercancías japonesas enviadas a Nueva España a lo largo del siglo XVII. Y esos textos se destacan como objeto de lujo los biombos, objetos lacados, decorado con oro, ¿no? En cuanto a los biombos, como ya sabemos, fueron objetos muy apreciados. Además, sabemos que posteriormente hubo una clara apropiación de este arte en el virreinato novohispano, ¿no? Y el biombo mexicano es sin duda el género artístico más conocido que demuestra esta intersección entre Japón y Nueva España. Por otro lado, existen pues más documentos que hablan de la laca japonesa enviada de Manila a Nueva España. Son estas obras que estamos viendo de laca de estilo Nanban, así se llama, género específico para la exportación. Los detalles decorativos que estamos viendo aquí, bueno, nácar y motivos dorados que son característicos de este género, ¿no? Conocemos pues, varios altares portátiles de laca de estilo Nanban, como estamos viendo, que las imágenes que insertaron dentro, que estamos viendo, por esas imágenes sabemos que llegaron a México. El altar de San Esteban, de arriba, tiene la imagen del santo hecho del arte de plumaria, lógicamente en Nueva España. El de Trinidad, de 3 figuras, la de la izquierda abajo, de Trinidad con 3 figuras iguales, una iconografía pues rechazada en Europa, pero ampliamente difundida en Nueva España, ¿no? Y el de Nuestra Señora de Guadalupe, pues indudablemente es mexicana, ¿no? Inequívocamente mexicana, ¿no? Por eso estas imágenes se insertaron aquí, en esta tierra mexicana y novohispana. La atracción que produjeron estas obras de laca Nanban fue grande a detectar sus huellas en la laca mexicana, que llegó a ser llamado make, voz claramente procedentes del término makie japonés, ¿no? Que significa la técnica de decoración dorada de la laca japonesa. Y también la evidente apropiación de laca japonesa de estilo Nanban con abundante uso de nácar la podemos apreciar en la pintura del enconchado mexicano, como señala el doctor Ocaña en sus sucesivos trabajos, ¿no? en su amplia aportación. Un ejemplo del detalle que tenemos aquí del marco, comparando con la laca Nanban, la parte derecha, podemos ver esa similitud, ¿no? Por otro lado, pues un sagrario enconchado que se encuentra en un pequeño pueblo, Ayo, de Navarra, España, pues es un objeto similar a un sagrario de laca Nanban, que muestro aquí en la parte derecha superior. Por otro lado, un hallazgo, ¿no? Reciente de un atril enconchado en Alba de Tormes de Salamanca, España, de aspecto similar o casi de imitación del atril de laca Nanban, nos hace pensar incluso que estos muebles es donde pudo hallarse el inicio del enconchado, ¿no? Asimismo, pues últimamente se están señalando las inspiraciones del barniz de pasto del virreinato peruano, inspiraciones que barniz de pasto recibió de la laca Nanban, ¿no? y de la laca de Ryukyu, esas islas meridionales de Japón. En el escritorio que estamos viendo de The Spanish Society of America, se observa en su exterior una escena de pequeños monos sobre delgados tallos de la flor de la pasión, interpretable, como indica el doctor Coding, como una variante de una iconografía muy difundida en la laca de Ryukyu del siglo XVII, que consta de ardillas encima de los delgados tallos de vid. La laca de Ryukyu de esta iconografía se caracteriza por el abundante uso
uso de nácar y una tupida decoración decorada de motivos vegetales, aspectos pues muy similares a la laca Namban, ¿no? Pero Ryukyu también contaba entonces con la producción de otro tipo de laca de color rojo anaranjado, con dibujos esgrafiados, como estamos viendo, y dorados, ¿no? Casi el mismo color que se aprecia en la arqueta, en una de las arquetas de la laca mexicana del Museo Franz Mayer. Estos paralelismos observados en la laca de Ryukyu y en el barniz de pasto o en la laca mexicana son sumamente interesantes, ya que se revela el papel y la actividad de las islas Ryukyu, situadas al extremo suroeste de Japón, bastante cerca de la isla de Formosa. Y este grupo de islas desde siempre mantenía relaciones comerciales a través de las rutas marítimas con China, Japón y más países del sureste asiático. Es el conjunto agrupado en torno a la isla de Lequio Grande, que ahí señaló, que figura en este mapa, ¿no? Constan las relaciones diplomáticas con China desde el siglo XIV, o también con Japón desde el principio del siglo XV, etcétera, ¿no? Es decir, los isleños de Ryukyu, con vocación marítima, estaban muy presentes en el mar de la China Oriental. Por lo tanto, es fácil pensar en el posible movimiento, ¿no?, de sus productos por esta zona, incluyendo a Manila. En 1609, el reino de Ryukyu fue ocupado por el ejército de Japón y entró a formar parte de Japón feudal. Sin embargo, la política de este reino era mantener el, diríamos, modus vivendi de siempre. Es decir, ser un pueblo unido a través de las vías marítimas con China y más lugares del sureste asiático, entre ellos Manila. Era un reino con autonomía que escapaba de aquella rígida política de aislamiento del gobierno de los Tokugawas desde 1639, ya que estaba suficientemente alejado del control central, ¿no? Sus productos, entre ellos las lacas, sin lugar a duda, llegaron a Manila y de ahí a los virreinatos novohispano y peruano. Por lo tanto, no es de extrañar encontrar huellas de laca de Ryukyu en el maque mexicano o en el barniz de pasto, ¿no? Bien, y desde esta perspectiva pretendo señalar un paralelismo entre dos artes muy singulares de Ryukyu y de México. A primera vista, pues puede resultar un dislate, ya que quiero poner dos artes una al lado de la otra, lo que hasta ahora nadie había pensado ni remotamente. Se trata del arte de abalorios, unir cuentas perforadas de vidrio, no solo para formar sencillas collares, sino también a través de unión en forma de red para crear superficies con motivos decorativos entretejidos. En el reino de Ryukyu se usaron y se elaboraron piezas de abalorios desde el siglo XIII. Se conocen cientos de cuentas en las excavaciones arqueológicas que estamos viendo en esta imagen. Y según la crónica, en 1592 se estableció el taller oficial de manufactura de las piezas de abalorios en la corte de Ryukyu. Como obras conservadas tenemos una pareja de pequeñas botellas de estaño recubiertas de cuentas unidas de colores amarillos y verdes principalmente, como estamos viendo. Pertenecieron a las alhajas ceremoniales y se datan entre los siglos XVII y XVIII. Detalles de las cuentas estamos viendo en esta imagen, ¿no? También se conoce una mampara elaborada con cuentas que representa la escena de un tigre en el bosque de bambú, iconografía muy tradicional de Japón, fechada pues en el mismo periodo que las fundas de las botellas que acabamos de ver. Es muy probable que fuese un regalo protocolario enviado por el reino de Ryukyu a los Tokugawa. Era casi obligatorio enviar los regalos anuales. Pero las obras que claramente fueron regalos protocolarios de Ryukyu a los Tokugawa se conservan en el templo Toshogu de Nikko, mausoleo de los Tokugawa. Son lámparas colgantes
obsequiadas en 1649 y 1653. Son estas que estamos viendo. También conserva unas cintas de unos 60 centímetros, datados entre el siglo XVII y XVIII, hechas de cuentas de vidrio de vistosos colores, destinados a las sacerdotisas, en que las llevaban pues colgadas en las espaldas, ¿no?, en los rituales. Bien, estas obras están elaboradas con cuentas de distintos colores, de tamaños muy, muy pequeños, de forma esférica, achatada, perforada. Están unidas a través de hilo de cáñamo. Las cuentas de vidrio en sí no se sabe exactamente dónde fueron fabricadas, podría proceder de China, mientras tanto en México se encuentra el arte de abarorios, muy conocidos de origen huichol. Y en la actualidad pues siguen creando, ¿no?, distintos objetos con chaquira de cristal adherida con cera o estambre unido con hilo, ¿no? Hay dos técnicas, ¿verdad? Me centro más en la manera de trabajar con el hilo, uniendo las pequeñas cuentas de vidrio de colores primarios muy vistosas, como esta. La semejanza en el modo de trabajar y en la tonalidad es evidente entre las dos artes de abarorios. Tanto en el arte de Ryukyu como el del huichol se usan cuentas perforadas unidas a través de hilo y se combinan pues gamas cromáticas muy, muy contrastadas. Las cuentas que se usan en los huichoros en la actualidad son de forma esférica, algo achatada, similares a las de Ryukyu. El paralelismo de ambas manifestaciones artísticas puede ser reducido en una mera coincidencia, ya que las cuentas existen en muchas culturas, pero a mi modo de ver, sería interesante indagar más la historia de estas dos artes. Al parecer, la práctica ancestral de trabajar con cuentas de los huichores pues evolucionó desde los sencillos materiales como huesos coloreados o piedras hacia las cuentas de vidrio. Mi intuición es que en su camino evolutivo, pues pudo haber sucedido un contacto con los trabajos de abarorios de Ryukyu, una intersección cultural, ¿no? Teniendo en cuenta la situación del reino de Ryukyu, su vocación marítima constante y contactos con Manila, no se podría rechazar la posibilidad de la llegada de las obras de abarorios de Ryukyu a Acapulco y su difusión. Es más que evidente que el arte de abarorios de Ryukyu fue apreciado tanto por los propios de Ryukyu como por los ajenos, razón por la cual los enviaron a los Tokugawa como digno regalo protocolario, ¿no? Incluso la investigación apunta que este arte de Ryukyu era próspero en el siglo XVII. Por lo tanto, no es nada extraño que se comercializaran estas obras con sus vecinos, entre ellos Manila. El arte de abarorios mexicanos, del cual no soy experta para nada, se ha considerado como algo autóctono de los huichores y no pienso desmontar, ¿no?, esta autenticidad huichor. Mi discurso no va por esta línea. Igual que el maque o el enconchado son auténticamente mexicanos, el arte de las cuentas es genuinamente huichol, ¿no? Pero un pueblo siempre mantiene contacto con otros. Para que sucediera esta intersección artística, bastaría que llegase a este pueblo una pieza, supongamos, en caso de abarorios de Ryukyu, que resultase muy atractiva. Si el pueblo huichol conocía ya la técnica de unir las cuentas, tenía una práctica, un objeto similar llegado de lejanas tierras, seguro que suscitaría interés y el deseo de apropiarlo, ¿no?, para evolucionar su propia arte hacia otras dimensiones, diríamos, ¿no? Por otro lado, la llegada de las cuentas de vidrio al pueblo huichol, consideraba hasta ahora como procedentes de Europa, no dejaría de ser una verdad a medias.
ya que hasta ahora la tendencia dominante para interpretar cualquier manifestación artística de Hispanoamérica ha sido con una visión eurocentrista, ¿no? Olvidando que América está entre Asia y Europa, ¿no? Las cuentas de vidrio para los huichores podría haber llegado del otro lado del Pacífico. Además, las cuentas europeas, principalmente venecianas de la época, son tubulares, son pequeños tubos cortados en pequeños trozos, no son esféricos. Es cierto que la llegada del virreinato de estas cuentas venecianas, como sí que lo sabemos, como demuestran estas seis cuentas unidas a un documento sobre Tecari datado en 1733. Esto se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla. Pero son distintas, claramente. Estos son venecianos, tubitos de cristal cortados así, ¿no? Son distintas que las cuentas que usan los huichores. Otra consideración que cabe es que para la cultura de la época virreinal, con la clase criolla cada vez más consolidada, y que buscaba una identidad propia respecto a España, los elementos que procedían de Asia podían ser aprovechados y apropiados para fortalecer esa identidad diferente a la española, ¿no? La propuesta que lanzó podría ser un futuro trabajo encaminado a analizar este paralelismo que alguien de México podría continuar para afirmar o negar esta hipótesis. Para ello habrá que localizar los abalorios antiguos de los huichores. Yo he visto las piezas del siglo XIX en el Franz Mayer, pero puede encontrar, algún sitio otras piezas más antiguas, ¿no? Y realizar estudios de los materiales con la ayuda de otras ciencias auxiliares de historia de arte, ¿no? Así algún día, a lo mejor, pues podríamos señalar la vinculación transpacífica en el genuino arte de abalorios mexicanos, ¿no? Además, pues asimismo, ¿no? Esta manera de pensar en los fenómenos culturales similares, en mi caso artísticos y paralelos, con el Pacífico en medio, como demuestra este mapa, ¿no? Puede aportar más descubrimiento en un sentido más amplio, y a ello me gustaría contribuir con esta comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la doctora Cámara por esta interesantísima ponencias, porque Ryukyu, como es una isla pues pequeña, además era señorío independiente y pues, posteriormente se incorpora en territorio japonés, pero debido a problemas de centralismo dentro del estudio de Japón, y siempre como que ha quedado a un lado, y creo que esta ponencia ilustra la importancia del papel que jugó dentro de estos intercambios en el Transpacífico, y muchísimas gracias. La última ponencia de esta mesa presentará doctora Reiko Kawata, que es profesora de Universidad de Doshisha. Ella es maestra en historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en estudios latinoamericanos de la misma universidad. Entre sus últimas publicaciones podemos encontrar una red de información a través de los océanos, una identidad criolla en México del siglo XVII, así como la pintura mural de Cuernavaca en México, descubiertos en 1959, la transformación, evolución y culto a San Felipe de Jesús, obras plásticas de San Felipe de Jesús martirizados en Japón, como los documentos históricos, y el culto de San Felipe de Jesús en México por medio de las obras plásticas entre siglo XVII y XIX. Bueno, como pueden ver, que ella es experta en temas de San Felipe de Jesús, y en esta ocasión también va a presentar una ponencia titulada Una nueva vista sobre el culto a San Felipe de Jesús con la ley de información en los siglos XVI y XVII. Adelante.
Maestra, abre su cámara. Le toca exponer. Ah, bueno, un momento. A ver si se ve. Ah, ¿se ve bien? Sí, Ish. hay que poner como modo de presentación. Sí. Sí, ahora está bien. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y agradezco a todos de los organizadores. Perdón, mi tema es lo que se ve en la pantalla. Oh, perdón, que se fue. No, voy a regresar. Una nueva vista sobre el culto a San Felipe de Jesús con la Red Mundial de Información de los siglos XVI y XVII. El personaje que voy a tratar aquí es San Felipe de Jesús, uno de los 26 protomártires de Japón, crucificado en Nagasaki en 1597. Y lo que quiero presentar es la formación de su imagen dentro de la Red Mundial de Información. Aquí uso el término imagen, en este caso no en dibujo, sino en palabras, entre comillas. De hecho, yo vine investigando la historia general del culto a San Felipe de Jesús, basándome específicamente en los documentos mexicanos. En esta ocasión, me gustaría hablar del esquema de dicho proceso de la creación de imagen en palabras en el marco de la red mundial, considerando los documentos españoles respecto a la crucifixión de Nagasaki. Sería interesante razonar la función de dicha red de información incluyendo el siglo XVI, porque allí inició el comercio ultramarino junto con los intercambios culturales a cierto modo. Gracias al descubrimiento de la ruta marítima del Océano Pacífico, por supuesto con el de ruta atlántica. Justo la crucifixión de Nagasaki fue un hecho a fines del siglo XVI, entonces me interesa comprender lo que se dio en esta circunstancia respecto al acontecimiento que ocurrió en Asia, presentando primero por intereses españoles y tomando la importancia en México en el caso de San Felipe de Jesús. Ay, perdón, se me olvidó pasar. Ante todo, vemos cómo llegaron las noticias del acontecimiento de esta crucifixión de Asia a México, y luego pensar cómo formaron la imagen del santo en los documentos escritos. Sabemos que habían llegado las noticias a México casi inmediatamente del hecho, gracias al manuscrito que nos dejó Chimalpain alrededor de 1600. Se tardó siglos para dar la luz a este manuscrito, pero afortunadamente fue publicado en 2001 en México, intitulado Diario. Allí se encuentran 2 episodios sugerentes de las llegadas de la información relacionada a los fines del año 1597 y 1598. En 1597 solo se dice de lo que ha contado en una misa de tal Juan de Castillo, un religioso. O sea, hubo una crucifixión en Asia, eso es lo que dice. En 1598 habla de las reliquias de los sacrificados para llevarlas a Roma transportándolas desde Asia. Sería fácil imaginar aquí que llegaran del Océano Pacífico, tanto las noticias de la crucifixión como las reliquias. Lo interesante aquí es que no se encuentran los detalles del acontecimiento, ni mucho menos el nombre de San Felipe de Jesús. Luego, en verano de 1628, apareció repetidamente el nombre de San Felipe de Jesús
en las actas del antiguo Cabildo de la Ciudad de México, debido a ser beatificado junto con los compañeros de crucifixión. La dicha beatificación fue realizada en Roma por el Papa Urbano VIII. Entonces, pues sería natural pensar que llegaran a México las noticias de su beatificación por medio de la ruta atlántica. Y en un golpe en México, un grupo de personas. Aquí, pues puedo indicar que fueron los criollos. Y ellos emprendieron el culto al personaje Felipe de Jesús. De allí iba formando su imagen en dibujo, en palabras. A la vez iba estableciendo hasta su historia personal, agradeciendo y cambiando varios elementos. Ahora, en primer lugar, checamos su historia personal. Actualmente, al contar la historia de San Felipe de Jesús, podemos narrar muchas cosas, desde su nacimiento hasta su muerte. No obstante, realmente son muy pocos lo que podemos indicar con precisión. Al parecer, solo estos puntos que aparecen en este cuadro son los que podemos reconocer como hechos históricos. Por ejemplo, nació, pues sí, nació, pero no sabemos en qué año ni el lugar fijo. Dice probablemente en la Ciudad de México. Viajó a Manila porque estaba primero en México y pues luego en Manila, entonces tiene que viajar, ¿no? Entró en el convento franciscano en Manila, pues sí, porque murió como un fraile franciscano en Japón. Debería viajar de Manila a México en barco. Las naves grandes de españoles que salían de Manila iban a México. En una de esas naves abordó Felipe de Jesús y naufragó y llegó a Japón, fue crucificado. Pues estas cosas son hechos históricos. Y lo que sé es que muchos detalles que hablamos ahorita para la historia de San Felipe de Jesús fueron pensados en imaginación para elaborar su imagen cada vez más. Ahora, los documentos básicos para afirmar el proceso de la formación de su imagen. Bueno, aquí pueden ver 8 datos que escribí en esta lista. Y voy a explicar la razón de haber escogido esos libros. Primero, el de Fruis de 1599. Porque sería el primer libro publicado de la crucifixión después del hecho. El de Rivadeneira de 1601, porque es el libro más detallado en aquel tiempo sobre la crucifixión. Anotó milagros seguidos a muerte de los mártires, etc. También presentó Rivadeneira a los 26 mártires. Luego, el de Sánchez y el de Serna a mediados del siglo XVII, porque son 2 de los primeros sermones dedicados a San Felipe de Jesús en México. El de Medina en 1683, porque es el primer libro de la historia completa de la vida y martirio de San Felipe de Jesús. Aquí agregué 3 libros posteriores de siglos XIX y XX, porque quiero mostrar algunos cambios impresionantes de su imagen. Los de Riviere y de Osorno del siglo XIX los escogí porque son los escritos que trataron el árbol de higuera, mejor dicho, la leyenda de higuera por primera vez. Pues algunos de ustedes saben esta leyenda de higuera, tal vez. Los de 1960, aquí nomás lo puse solo un autor, pero de hecho existen varias obras de ese tipo en esas épocas. Puedo decir porque son los que contienen los detalles peculiares en el sentido contemporáneo del siglo XX. Por ejemplo, uno dice, llegó una carta como si fuera normal de nuestra época, justo en ese momento en que iba a morir Felipe.
pues eso no podría ser aquella época, ¿no? Del siglo XVI. Ahora desviamos un poco más. Cosa de leyenda de higuera. Este árbol de la higuera de San Felipe es popular en México para los que saben de su historia de crucifixión. Mejor dicho, esa parte de la higuera es la que más atrae a la gente dentro de la leyenda. Pues porque el cuento es así. En su casa natal había un árbol bien seco y de repente floreció un día. Justo en ese momento moría Felipe de Jesús. De hecho, entrando a mediados del siglo XX, hasta presentaron fotos de algunas casas con la higuera del centro de la Ciudad de México, en los periódicos Excelsior, que es muy famoso, ¿no? Diciendo que allí nació San Felipe de Jesús. Pero curiosamente, hasta 1853, nunca hablaban de la dicha higuera, hasta donde yo sepa. Una cosa más impresionante es que en 1853, Rivière, que escribió por primera vez sobre la higuera, dijo: en la casa natal de Felipe hubo un árbol de higuera muy bonito que florecía cada año. Pero un día de repente se secó, en ese momento murió Felipe. Fíjense, pues al revés de lo que cuenta ahora. Puedo indicar que lo de ahora proviene del guión de Osorno. Lo que pasa es que iba popularizando el teatro a mediados del siglo XIX y me imagino que en 1860 el guionista Osorno buscaba un tema adecuado para la función teatral. Él escogió un tema de San Felipe de Jesús y aprovechó la leyenda de higuera de Rivière, pero escribió al revés. Le hizo florecer a higuera al momento de la muerte de Felipe de Jesús. Regresamos al tema. Los documentos escritos relacionados. Bueno, he preparado una tabla con los elementos encontrados en los documentos presentados así. Por supuesto que no puedo anotar todo, entonces hice otra tabla. Voy a resumir con los principales. Dividí en 4, según el contenido. Bueno, pueden fijar en las letras rojas, ¿no? Lo que podemos decir es que en la primera mitad del siglo XVII hablaban de los elementos espirituales, tomando cuenta las ideas en la Biblia, como ven en la tabla. Por ejemplo, ballenas y Jonás. El predicador Sánchez explicó el naufragio de Felipe de Jesús como si fuera de Jonás, a quien iba a tragar la ballena en el mar, también fugaz en el cielo. Felipe equivale a San Esteban para Sánchez, porque murió como el primer mártir en Japón, y San Esteban murió como primer mártir para la Iglesia. Y otro predicador, Serna, interpretó que Felipe luchó con Hideyoshi como David contra el gigante. También presentó a México como Jerusalén, pues México, donde nació Felipe de Jesús, equivalía a Jerusalén para la Serna. También dice sobre águila y los cactus. Serna buscó la identidad de cosas muy mexicanas. Explicó forzosamente en el sentido religioso. Por ejemplo, Felipe era águila, porque era águila que creció en el nido de orden franciscana. Los cactus de México crecían la forma de la cruz, igual como la cruz donde murió Felipe de Jesús. También presenta a Felipe de Jesús en la similitud con Cristo con 3 lanzas en su pecho y la cruz, claro. Aunque no se sabe si recibió realmente 3 lanzas o no. Y también, así como Felipe debería morirse el viernes.
Y también estos dos predicadores hablaban cosas concretas de Felipe de Jesús y de Japón, pero solo de algunas cosas y además escribieron en la forma muy breve. En cambio, en la historia que escribió Medina en 1683, como dice en su título, Vida y martirio y beatificación, etc., es decir, habla de cosas concretas, pues su nacimiento y su juventud y sus viajes, lo que ocurrió en Japón y algunos milagros, etc. Y en su último capítulo, Medina anotó los datos tomados para escribir la historia, que son 17 datos de referencia, y dentro de estos 17, los 8 son de España y en otras ciudades europeas. Uno de esos fue de Rivadeneyra y otro el de Flois, y probablemente la historia de Medina fue consultada principalmente con el libro de Rivadeneyra. En caso de Flois, tal vez no, porque casi no habla de Felipe de Jesús en su libro. Bueno, voy al resumen. En esta ocasión estoy buscando solo los corrientes de las informaciones y ligeramente la formación de la imagen de San Felipe de Jesús dentro del movimiento que hubo entonces en Asia, en México, en España, entre comillas, en Europa. Quiero afirmar lo que ha encontrado hasta ahora. La creación de la imagen de San Felipe de Jesús inició en el año 1628, es decir, un año después de la beatificación de 1627. En los primeros momentos buscaban su sacralización con las ideas bíblicas y los elementos de Jesús, más que nada para hacerse relevante, porque no encontraban ningunos aspectos destacados, menos crucifixión respecto a Felipe de Jesús. Con la narración de su vida completo, desde su nacimiento hasta su muerte, con detalles escogidos por las ideas de los interesados en la crucifixión. Medina tuvo una intención muy precisa de ganar intereses a la gente, es decir, difundir el culto más entre la gente. Todo esto ha sucedido dentro del marco de red mundial que existía ya en aquel tiempo. Lo que estoy observando en ello, por las diferentes circunstancias históricas, la imagen de San Felipe de Jesús va aceptando distintas apariencias. A mediados del siglo XVII, cuando querían tener los criollos algo por su identidad, buscaron aspectos mexicanos en dicha imagen. Tal vez aquí debo utilizar el término novohispano. Bueno. Y cuando ya en la época Medina, a lo mejor acercaban algún valor que tuviera sangre española para agregar más atractivo. Y en el siglo XIX, después de la independencia, tal vez deseaban tener elementos más propios en la imagen filipense, ya separado de España. Bueno, la verdad es que me faltaría y me gustaría analizarlo todo con calma, no solo en el inicio, ya puede imaginar, sino hasta nuestros días. Sería más interesante la cosa, eso es lo que yo pienso. Bueno, pero como todavía no pude realizar todo bien, entonces esto será mi tarea en adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Kawata. Un momento, voy a... Sí, es que en esta mesa, en distintas ponencias, mostraron esta como complejidad de circulación de objetos, de información, y luego cómo se da estas interacciones, estos como paralelismos que ha mostrado doctora Yayoi. También como que es muy interesante estas relaciones, incluso transpacíficas. Aunque, bueno, el coloquio se llama Iberoamérica y Japón, por lo tanto, como estamos dando mayor enfoque a estas relaciones a través de Océano Pacífico. Sin embargo,
También todo esto es como intercambio ha sido realmente complejos porque sobre todo en caso de Sonia, por ejemplo, ha encontrado influencias artísticas japonesas en arte novohispano a través de Europa. Sí, entonces, bueno, en esta última, por ejemplo, ponencia también mencionaba Luis Freud y, bueno, hasta ahorita pues creo que no se sabe si ese texto sobre martirios escrito por Luis Freud, que era cronista jesuitas, que estuvo en Japón, realmente haya llegado en Nueva España, pero de todas maneras esta como rutas de intercambios pues es realmente complejo. Y además es interesante, por ejemplo, lo que comentó Sonia de esta, como se conocía, imitaciones chinas de porcelana japonesa, eso realmente me sorprende porque, pues, si decimos porcelana, pues es símbolo de cultura china. Entonces, ¿cómo los chinos llegaron a imitar el modelo japonés y en qué momento producciones japonesas realmente se convirtió en objetos pues tan importantes? Realmente todo esto es como era interesantes. Ahora pasamos en preguntas y comentarios. Leonardo. Gracias. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? No, pues básicamente felicitar a la mesa y agradecer. Y dos observaciones, me parece muy interesante la propuesta de la doctora Kawamura y muy pertinente, por descabellada que pueda parecer, porque simplemente quizá no hay huellas suficientes, pero evidentemente corresponde esta expresión de los avalorios con la costa del Pacífico. Y me pone a pensar también en otro tipo de expresiones de arte popular, por ejemplo, el trabajo con concha, y específicamente con abulón que se hace en la misma costa del Pacífico, particularmente de Baja California, que podría o podría no tener algún tipo de influencia del enconchado importado de Japón. Y bueno, felicitarla y desde luego pues seguir explorando por ahí. La doctora Caña también que quisiera agradecerle y felicitarla y hacerle una observación. Normalmente cuando las fuentes mencionan las misiones de Sonora, a veces las involucran con las de California, pero según yo, Zaguaripa está geográficamente en Sonora. Quizás algún dato que valdría la pena señalar. Y quizá preguntarle si esta cuestión de las diferencias de precios de la porcelana japonesa frente a la china se deberían fundamentalmente a su materialidad y calidad, o también jugaría un papel importante ahí la poca disponibilidad, por supuesto, y la intermediación de los comerciantes chinos. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, esto es, digamos, que un resultado muy preliminar de un estudio que apenas estoy empezando y sobre el que, pues, como comenté, hay muchos antecedentes de estudio, o sea, la historiografía sobre esto para los otros casos europeos es muy amplia, para el caso español hay poquísimo, ¿no? O sea, un poco es lo que se ha venido asumiendo, creo, en América Virreinal y España, ¿no? Si hablamos de porcelana china y punto, ¿no? Entonces, pues no es fácil, sobre todo por digamos, están las evidencias arqueológicas, ¿no?, que ha estudiado Castro, Rodríguez, y bueno, y esta parte documental en la cual pues siempre hay que tener todas las precauciones, porque que diga que el objeto es japonés no implica que necesariamente lo es, ¿no? Y sobre todo esta diferencia, o sea, en esta problemática, 2 décadas, 3 décadas cuentan mucho, ¿no? Entonces sí es bastante, digamos, necesitamos buscar una explicación para por qué justamente aquí, según los documentos, la porcelana japonesa circula más precisamente cuando en Europa está decayendo, ¿no? Entonces, de todas maneras, como comenté, sí me parece clave, o sea, o sea, mientras más estudio los documentos, no solo en relación con la porcelana, ¿no?, sino en relación con lo asiático en general, más me convenzo de que esta idea, ¿no?, largamente establecida en la historiografía de que si venía de Asia todo le decían chino, en realidad creo que, o sea, sí pasaba con frecuencia,
pero definitivamente no pasaba siempre y creo, cada vez más me inclino a pensar que sobre todo cuando dicen japonés, cuando dicen algún centro de producción específico, muchas veces hay alguien detrás que algo sabe, ¿no? Por eso creo que en este momento al menos, si el documento dice que es porcelana japonesa, yo pienso que o era japonesa o era china imitando la japonesa, ¿no? Entonces, bueno, pues, y las diferencias de precio sí dan que pensar, porque en Europa es muy claro. O sea, esto era algo que la porcelana japonesa era la de más prestigio. Entonces, pues eso, ¿no? Cuando había estamos hablando de niveles sociales muy, muy altos en el centro de Europa y definitivamente o sea, lo máximo era la japonesa, ¿no? Entonces, el hecho de que aquí estas referencias, aunque tardías, aunque sin objetos, una y otra vez, o sea, no en todos los casos, pero sí con mucha frecuencia, bueno, cuidado, ¿no? Dice japonés y está más caro, ¿no? Y son muchos menos objetos. Entonces, pues hasta ahorita sigo teniendo muchas preguntas, pero sí creo que en muchos casos seguramente sí estamos hablando de porcelana japonesa. No sé si alguna otra pregunta o comentarios o entre ponentes. Yo quisiera pues realmente comentar a Leonardo, ¿no? Que es gran conocedor de lo que sucedió en Bajo California, que realmente estoy cada vez más interesado, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en Bajo California en esta época de intersecciones, en el comercio de Galeón de Manila? Si la misión jesuita, ¿no? Asentada ahí, que son los primeros que llevaban las naranjas, limones, ¿no? Cuando se avistaban el galeón de Manila ahí lejos, ¿no tendría alguna recompensa comercial? Es un tema interesantísimo y vamos, le animo muchísimo a Leonardo que indague más. De verdad que hay muchísimos elementos no revelados aún ahora en esta interconexión, ¿no? Entre ambos lados del Pacífico. Bueno, no sé si en las redes dejaron alguna pregunta o comentario. ¿No? Bueno, quería comentarle a la doctora Kawamura que me parece también, bueno, pues sugerente lo que plantea, ¿no? Y bueno, pues no sé, un poco estaba pensando que, pues digamos, quienes vivimos y trabajamos de este lado, pues quizá tenemos más posibilidad, ¿no? De tirar del hilo de lo que pasó por aquí. Entonces, bueno, pues no tenía, digamos, ni la menor idea, ¿no? de esta producción que usted nos estaba comentando, ¿no? Y bueno, pues simplemente la tendré en mente en los próximos, revisaré los documentos teniendo eso en cuenta y bueno, pues si encuentro algo, porque es muy sugerente, ¿no? Si encuentro algo, pues encantada de la vida se lo compartiré. Pues Ojalá aparezca. Muchísimas gracias. Los expertos, como decimos en España, las ratas de archivo, son muy importantes, son elementos fundamentales para aclarar más cosas. Bueno, yo quisiera hacer pregunta a la doctora Reiko Kawata, que previamente la doctora me hizo favor de compartir una presentación y en esa parte, en la parte de conclusiones, mencionaba que creación de la imagen de San Felipe de Jesús inició en 1628, después de beatificación. Entonces, esta fecha como que a mí me pareció pues bastante tardía, tomando en cuenta que, por ejemplo, libros de Rivadeneira se publica en Barcelona 1601. Entonces, en circulación de las imágenes de estos como mártires, entonces normalmente, anteriormente circulaban estas representaciones colectivas más que representación individual de San Felipe de Jesús. A eso se refiere. Eso es lo que quisiera preguntar.
Doctora Kawata tiene micrófonos apagados. Ay, perdón, es que casi no escucho bien y no entiendo lo que dicen. Entonces mejor voy a escribir en chat, ¿verdad? Sí, es que A ver, no sé si mientras tanto... yo creo que pueden ustedes comentar. están en ese lugar, ¿no? O sea, qué pena que no puede ir, pero... Es que no escucho muy bien, el sonido se rompe. Sí. Sí, escucha, ahora sí. Sí. Ajá. Ah, sí. Sí. Sí, sí, eso lo que pasa es que la crucifixión sí, ya sabía, ¿no? Pero realmente sobre Felipe de Jesús no han tomado nadie en la parte de México, ni siquiera cuando llegaron la noticia primera noticia de crucifixión a México 1597 finales y 98, no hay ninguna mención sobre Felipe de Jesús, ni posterior tampoco. Personalmente no, sino hasta cuando llegó la noticia de beatificación, apenas empezaron a decir el nombre de Felipe de Jesús. Aunque vivía, yo creo que sí que vivía, todavía vivían los padres de Felipe cuando llegó Rivadeneira para ir a España, ¿no? De 1598, que es de por ahí. Pero no hay ningún dato sobre esto. Entonces, como si fuera a lo mejor ni siquiera sabían, sabía los padres, tuvo apellido de Jesús, su hijo. O sea, no hay ningún documento sobre estas cosas y ni apareció nombre de Felipe de Jesús. Entonces, para mi punto de vista, es cuando se tomaron la importancia en esa figura era de 1628, cuando llegó la noticia de beatificación. Eso es lo que estoy pensando. Él es primer santo de América, sí, es un santos mexicanos muy conocidos, pero realmente sorprende en realidad pocos datos que existen sobre santos, porque bueno, todo el mundo decimos que San Felipe de Jesús es de Ciudad de México, pero ahora veo que ni siquiera esta información no está muy segura. Entonces, en realidad hay muchas cosas que investigar sobre este santo. Pues yo creo que sí, porque es que hasta ¿cómo se llama? Pichardo, que escribió un libro muy grueso, tampoco puedo decidir, porque pero puedo decir con claridad, porque él dice hasta a lo mejor nació en el barco cuando iba a venir de España, sus padres, y llegó ¿cómo se dice? Llegó a Veracruz y ahí partió su madre. Entonces, eso es lo que no se sabe, eso dice. Entonces, realmente no sabemos sobre Felipe de Jesús, qué pasó, y de niño tampoco sabemos. Siempre dicen así, pero no sabemos realmente cómo estaba y cuándo entró al convento ¿cómo se dice? De San Francisco franciscano en Puebla. No sé si habrá otros comentarios. ¿Cómo?
Estoy preguntando si habrá otro comentario o preguntas al público. ¿Hay alguna otra Sí, pregunta? buenas tardes. Quisiera Ah, felicitar a la mesa Gracias. y aprovechando la presencia online de la profesora Kawata, ha dicho que estaba investigando la figura de San Felipe de Jesús también en la edad contemporánea y desde luego también el cine es muy interesante. En este sentido, conozco también la película del año 1949 de Julio Bracho. ¿Cuántas películas de San Felipe de Jesús se han realizado? Esa sería mi pregunta. Creo que apagué el micrófono. ¿Puedo prender, no? No sé si se escuchó la pregunta de David. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es que no escucho muy sí. bien. Perdón. Doctora Kawata, hay una pregunta de Sí. ¿cuántas producciones de San Felipe de Jesús se ha hecho? En De el Cine. ¿Cómo? ¿Cuántas producciones de cine se ha hecho sobre San Felipe de Jesús? ¿De cine? Ay. No, hay una por lo menos 1940 y tantas y pues después posterior pues no sé exactamente las revistas no, mangas que hizo la iglesia, la parte de iglesia hay creo que varios, pero el cine es creo que hizo 40 y tantos años, sí. Muchísimas gracias. Pues aprovechando que todavía hay algo de tiempos, quisiera preguntar a la doctora Kawamura, que es especialista en tema de vacas. No sé si, tengo entendido que principales producciones de vaca en Japón es Kyoto y Ryukyu, tienen tradiciones diferentes y mencionabas en su comunicación esta influencia del vaca de Ryukyu en barniz de pasto y también mencionó algunos maquis mexicanos. ¿Cómo se distinguen completamente estas influencias? Vamos a ver, distinguir, bueno, estamos haciendo un estudio basado en las comparaciones materiales. Ese es el base de este momento, ¿no? Y con algunas veces sí que tenemos grata sorpresa de documentos que confirman nuestras propuestas, ¿no? Primero, bueno, somos historiadores de arte, tenemos experiencia de haber visto muchísimas obras, ¿no? De nuestra especialidad, ¿no? Entonces, primero tenemos que fiarnos en el conocimiento visual de nuestra experiencia, ¿no? Investigadora, ¿no? Ese yo creo que es un punto muy importante. Entonces, comparación con la vaca Nanban y el enconchado es obvio, como bien conoce la doctora Sonia Ocaña, con nácar, presencia de nácar o combinación de motivos dorados sobre fondo negro, ¿no? Que se clarísimamente la vaca. Y lo que indica el doctor Coding de Hispanic Society de esa comparación, la influencia de esa iconografía muy propia de Laca de Ryukyu, que esos ardillas trepando sobre unas plantas que casi no pueden sostener su peso, pero está allí, y se ha trasladado a esos monos que están en la planta de flor de pasión, ¿no? Entonces el doctor Coding también se fía en su larga experiencia de haber conocido muchísimas obras, ¿no? De ambos lados, ¿no? Y la de
laca mexicana, que estoy viendo también estos días muchas obras, hay una cosa muy interesante, ¿no? Que ese color de rojo, no es solo rojo, rojo anaranjado, ¿no? Que estos días atrás he visto en distintas bodegas de los museos. Ese color es muy, muy propio de laca que trabajaba en Ryukyu y también en China en esas fechas. Entonces, seguro que viajaban hasta aquí, lógicamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la laca Nanban era mucho más espectacular así primera vista, ¿no? Por estar combinado con nácar, ¿no? Entonces tal vez dejó más huellas, ¿no? En las obras o apropiaron, ¿no? Los novohispanos, ¿no? Para sus obras, ¿no? Para sus artes. Así pienso. También laca de Ryukyu se observan características de esta diferencia de estas piezas de consumo doméstico y exportación, como caso de laca Nanban. Vamos a ver, el gran problema de la historia de arte es que las obras conservadas son obras de muy buena calidad y son los que se conservan a lo largo del tiempo y ahora están en los museos. Aquellas piezas domésticas no se conservan. Igual que los platos, se tiran y están, pero platos no se deshacen, pero laca japonesa como laca es de madera, ¿no? Sobre soporte de madera se pudre y desaparece, ¿no? Entonces, ahí radica un poquito un problema, ¿no? Sí, pero a veces hay sorpresa de que en Europa o en América mismo se conservan esas piezas raras, a lo mejor de uso doméstico, que en Japón o en China no se conservarían, pero aquí, por ser piezas raras, se conservan, ¿no? A veces esa sorpresa sí que hay, ¿no? Sí, muchísimas gracias. No sé si habrá otra pregunta o comentario. Si no, vamos a terminar esta mesa, pues agradeciendo pues asistencia y atención prestada a esta mesa. También quisiera invitar a todavía coloquio continua mañana, jueves y viernes 26, empiezan 10 a mañana. Entonces, pues invitamos y esperamos por aquí el día de mañana y muchísimas gracias por todo. Gobierno de México.